Y nos vamos a meter con la reforma laboral. Matías, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Muy bien, gracias. Bueno, a ver, Matías, queremos escucharte sobre todo porque todavía nosotros en realidad no tenemos datos certeros de qué es lo que se va a debatir en la reforma laboral, pero lo que sí queremos saber es qué es lo que se está reclamando, cuáles son las principales quejas, tanto de empleados como de empleadores en el mundo laboral. Bueno, desde el lado del empleador, creo que el mayor reclamo y el principal objetivo debería ir por los costos de contratación, ¿no? Recordemos que en Argentina 70-75% del empleo lo generan las pequeñas y medianas industrias, ¿no? Entonces, si vos agarrás hoy a una pequeña y mediana industria de acá por el barrio y le decís qué necesitas, que contratar sea más barato. Sí. Entre cargas, contribuciones, obra social y demás, tenés cerca de 25 puntos. A eso le podés sumar eventualmente una prepaga si le querés dar algo más, o sea que es muy alto. Y eso de alguna manera te lleva indirectamente a lo que yo pienso debería ser el objetivo del trabajador, que es un trabajo en blanco, ¿no? Porque metiéndonos en alguna idea que haces vos de salarios dinámicos y demás, me parece que antes de hablar de salarios hay que hablar de trabajo en blanco, porque el que está en negro, o sea, no tiene ninguna... Claro, nada. No tiene nada, ¿no? Sí. Pero ahí colaron una idea de las paritarias y demás. Entonces, respondiendo a tu pregunta, del lado del trabajador, yo creo que la prioridad es mayor trabajo en blanco. Hoy, dependiendo la industria, dependiendo la región, tenés por lo menos uno o más trabajador en negro por cada uno. Entonces, yo arrancaría por más barato y gente... ¿Más barato contratar? Y gente trabajando en blanco. Y eso es una consecuencia quizá de más barato contratar. Bueno, la informalidad no es un fenómeno solo de Argentina, es un fenómeno de Latinoamérica en general. Si vos vas a países como Perú, Colombia, Brasil, México, la tasa de informalidad es alta. No es fácil resolverlo, está vinculado obviamente a los costos, está también vinculado a la educación, que siempre es un capítulo que va muy conectado al mundo laboral. Si vos generás potenciales empleados con baja calificación, estás de alguna manera condicionando a que pueden aspirar. Obviamente tiene que ver con la economía, ¿no? Una economía que no crece, no genera puestos, pero educación y costos indudablemente influyen para que vos tengas un puesto de mejor calidad y en blanco. Claro. Ahora, si metemos un poquitito más la cuchara, ¿no? Porque estás hablando de las dos cuestiones más importantes y troncales y esenciales, me parece, está buenísimo lo que marcas, pero si metemos un poquito más la cuchara, ¿qué ves en términos del empleado que están reclamando hoy en cuanto a sus condiciones de trabajo? Bueno, hay un tema que no es para todos, pero está bueno mencionarlo si querés un poco meterse en el futuro, que es el lugar de trabajo, ¿no? Hoy hay mucha gente, de vuelta, siempre decimos, el mercado laboral argentino es muy heterogéneo, es muy diverso, entonces cuando vos generalizás decís, yo no puedo trabajar de mi casa. Pero hay mucha gente, seguramente en este lugar, que trabajan desde la casa. Claro. Recordá que tenemos una ley de teletrabajo que fue sancionada y promulgada a las apuradas durante la pandemia, después fue reglamentada y fue bastante desdibujada con algunos artículos bastante... Me había olvidado. ¿Te acordás la ley de teletrabajo que te decían te tienen que mandar una silla, una computadora, una mochila? Por eso vine, para hacerlos acordar. Espectacular. Sí, ¿Sigue vigente? Sigue vigente. Fue reglamentada, había un par de artículos muy polémicos. Uno era la reversibilidad, que era que vos... Si habías arrancado trabajando en la oficina y después ibas a tu casa, el empleador te tenía que guardar el lugar por si vos querías volver. Difícil, claro, que después tengo que mantener la oficina grande por si vos volvés. Claro. Después hubo una que era la desconexión, que el empleado tenía derecho a un plazo de desconexión. Todas cosas, para mi gusto, bastante teóricas. Sí, claro. ¿Te acordás? Sí. Y bueno, el otro día hablando con unos colegas abogados me decían, mirá, esta ley debería seguir los pasos de la ley de alquileres y hacerla medio de nuevo. Claro, borrón y cuenta nueva. Pero bueno, vos decís, ¿qué reclama un grupo hoy de trabajadores? Y probablemente que tengan una ley que los reglamente, los ponga a resguardo, le dé derechos para eventuales contingencias que hoy no vemos, pero pueden suceder si estás en tu casa como vos tomando un mate, si te cae el mate arriba tuyo. Claro. ¿Y qué pasa? Y claro, no estás, o sea, ¿Es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? ¿Tenías todos los elementos que decía Leonora que tenés que tener para estar a resguardo? Bueno, está bien, ahí sos torpe que lo falta. Hay ciertas cosas que son medio excesivas en la Argentina y eso también creo que son parte del costo, ¿no? ¿Cómo laboral. No, este sentido, digo, este ejemplo que vos das, en muchos casos son excesivas.
Sí, yo creo que como siempre hay empleadores y trabajadores que abusan, pero no son la mayoría, ¿no? Porque obviamente hay un tema que tiene que ver con los juicios laborales, que es un reclamo permanente de las empresas. Y bueno, porque hay, digamos, excesos a veces de trabajadores, a veces de empleadores y a veces de un tercero que está en el medio y se lleva porque está ahí. Entonces, hay que pagar lo que corresponde, pero bueno, la litigiosidad es un capítulo muy presente que, bueno, recordemos que en la ley Bases ya hubo un ejercicio para tratar de bajarla con una alternativa que hoy salió bastante, se habló bastante, que era el fondo del cese. Sí, claro, el fondo del cese, sí. Era una idea inspirada en la UOCRA. En la UOCRA, sí. Donde el empleador, o ambas partes ponían de mutuo acuerdo un porcentaje para... cuando termines de trabajar, llevártelo. Claro, lo que pasa que ahí esa tenía una lógica en la UOCRA, porque la UOCRA estabas hablando de obras, ¿no? Son obras que empiezan y que terminan. Sí. Entonces ahí tiene una lógica. Claro. Por eso me parece que a mí piola esta idea de no hablar de cuestiones colectivas, sino más bien sectoriales, porque son diferentes las características en cada actividad. Sí, esa no funcionó porque vos deberías hacer digamos. ¿Tomás mate, Matías? No, gracias. Deberías hacer un depositar para todos, suponiendo que vas a despedir todo el mundo, carísimo, imposible. Claro. Había una idea del seguro que era más piola, pero algo que dijiste vos y que a mí me parece interesante en esto de dejar alguna idea en términos de cómo ayornar el contrato de trabajo. Porque yo estoy haciendo una campaña en contra de reforma laboral, porque me parece reforma es una palabra que condiciona negativamente y te predispone a esto de me van a cambiar, me van a sacar derechos. Los derechos, o sea, estás más por modernización laboral. Exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra ley de contrato de trabajo vigente es de septiembre del 74, solo como dato. ¿No? Pasaron 50 años, o un poquito más. Y la otra idea tiene que ver con que es difícil que una única ley sea justa o funcione para todo tipo de empleador. Claro, entonces, es muy difícil que una multinacional que está vaca muerta con 3.000 personas y una casa matriz en Estados Unidos le sirva lo mismo o pueda responder a lo mismo que un pequeño comercio en Villa Bosch o un restaurante que está acá a 10 cuadras. Sí. Y por eso la idea de estos convenios por empresa, de alguna manera sería una... O por actividad, ¿no? Claro, sería. Pero yo voy más allá, digo, no solamente convenio, o sea, que los costos de contrataciones sean diferentes. O sea, si yo soy una empresa más pequeña y tengo determinada cantidad de gente y facturo tanto, que en vez de cortarme 10, me cueste 8. Claro. Porque no es lo mismo. Entonces ahí ya bajás indirectamente una eventual indemnización y demás. Entonces yo creo que por la segmentación o personalización de una ley, me parece que podría ser algo más adecuado para que le funcione a todos. Claro. Y en cuanto a las horas de trabajo y la cantidad de días de trabajo, que es algo que es cierto que hubo fake news y que salieron a decir, che, te van a hacer, en vez de trabajar 8 horas, trabajar 12, otros decían, te van a hacer trabajar 15 horas. Sí. Bueno, salió el gobierno y dijo, no hay nada de eso, pero sí hablaron de un posible banco de horas. ¿Hay reclamo? ¿Vos escuchás reclamo de los trabajadores que te dicen, che, no va más esto de los 5 días a la semana, 8 horas por día? Bueno, viste que hace 3 meses había un legislador que decía reducir la jornada laboral. Ahora la quieren aumentar. Claro, sí, es así. Es Argentina. No lo entenderías, claro. El tema es si se van a poner de acuerdo en el Congreso, ¿no? Sí, bueno, creo que el punto acá es, para un determinado grupo de trabajadores, la hora es algo un poco rígido y los trabajos hoy son mucho más flexibles, imaginando que uno no trabaja todo el tiempo en la oficina. Recordemos que hoy el 90% de las empresas tienen un esquema híbrido, es decir, que compartís oficina y tu casa, ¿no? Y cuando haces doble clic ahí, esa hibridez son 2 o 3 días en la oficina. La mayor cantidad. La mayor cantidad, en la mayoría son 2 o 3 días ya que están en la oficina. Del 90%, 66% está entre 2 o 3 días en la oficina. O sea que los extremos de todo en la oficina y todo en tu casa no funcionan y no es lo que va. Entonces, en ese esquema donde estás compartido, hablar de horas es medio raro. Claro. Porque ¿cómo te van a monitorear las horas que...? Entonces, me parece que es una discusión vieja. Pero es la conexión también, ponele. Si vos estás en tu casa... ¿Y cómo chequeas la conexión? Y porque estás online. Prende la computadora, qué sé yo. No, bueno, ya sé, pero tu jefe te escribe, mandás trabajos, qué sé yo. Lo que quiero decir es, estás activo hasta las 6 de la tarde. Pero digo, llegar a ese extremo es un poco ridículo en algún punto. O sea, estar monitoreando que la persona esté conectada. Digo, las posibilidades de engañar deben ser infinitas. Es cierto. Entonces digo,
creo que hay que ir a un esquema de horas flexibles, donde vos te administres, hagas lo que tengas que hacer dentro de un marco. Cumplas tus objetivos, digamos. Exactamente. Claro, que sea por objetivo. Sí. Es algo, perdón, ¿no? Sí, Me meto, sí, pero sí. Los centennials, yo representando a los centennials, Sí. me parece que hoy en día vemos más esa posibilidad mejor para nuestras vidas que estar calentando la silla 8 horas cuando haces, no sé, no quiero usar mi rubro, pero por ejemplo, de alguna manera podés cumplir objetivos de tantas notas en vez de estar 8 horas que quizás no pasa nada en todo ese tiempo, Claro, ¿me está entendés? bien. O sea, Sí, cumplir por objetivos, claro. está perfecto. Sí, ahí de igual la discusión es qué objetivo te ponen, pero bueno, Claro. asumamos. Bueno, también depende el rubro, ¿no? Sí, pero digamos, lo que te dicen es, vos decime lo que tengo que hacer, no me digas cómo y cuándo, yo me encargo, te voy a entregar lo que tengo que hacer. Sí. Esa sería la lógica. Claro. Yo me organizo. Y ahí también, pensando a futuro, digamos, ¿qué contrato de ley tenemos que tener? Bueno, hay un trabajador independiente, un trabajador freelance, un trabajador por proyecto, capaz están escuchando muchos de ellos, que, bueno, se organizan, tienen un proyecto, trabajan unos meses, lo trabajan el fin de semana, no tienen horario. Bueno, eso también habría que marcarlo en algo que sea, más allá de que estés en blanco trabajando en monotributo, seas autónomo, bueno, qué tipo de vínculo laboral tenés y demás. Ahora, ¿cuántas leyes tenés que hacer? Porque también estoy pensando esto. Yo comparto esto de que vos no podés hacer una ley que funcione para todos. Sí. Es muy difícil porque las actividades son distintas, porque los objetivos son distintos, porque la modalidad de trabajo es Claro. distinta. Acá Juan Sicardi dice, hay fábricas en donde se trabaja presencial. No es lo mismo trabajar en una fábrica que trabajar en una redacción de un diario. No es lo mismo. Ahora voy también, Nico, con la pregunta que le está haciendo Matías. Pero, ¿cuántas leyes puedes hacer? Porque puedes hacer la cantidad de leyes según la cantidad de actividades. Es como un poco engorroso también. No, seguramente ahí necesites muchos abogados. Lo que pasa es que nuestra ley me parece que está inspirada, porque eso es así, Sí. en una idea ya vieja. Entonces yo lo que digo es Claro. que la filosofía sea más ágil, sea más flexible y después generamos los convenios colectivos particulares de cada rubro, pero si vos tenés una base, que es como la ley actual, donde supone, esto filosóficamente, supone que hay dos partes y una tiene más poder que otra, que era el empleador. Claro. O sea, yo te cuestionaría si eso hoy funciona en todo tipo de trabajo. Entonces ya hay que cambiar la filosofía de fondo y después hacer la sintonía fina, ¿no? Claro. Mira, acá Nicolás te pregunta para Matías. ¿Por qué los procesos de búsqueda y selección son tan lentos en Argentina? Puede pasar entre 1 y 2 meses para la contratación cuando en otros países el tiempo es una semana. Bueno, ahí hay una frase, explicación es larga, hay una frase muy simpática en inglés, que la decimos y la traducimos, que dice hire low, fire fast. Es decir, contratar lento y despedir rápido. Es decir, el proceso de selección es estratégico, ¿no? Entonces es muy difícil, o sea, es muy costoso equivocarte y cuando lo haces rápido, bueno, corres más riesgos. Claro. Claro. Entonces, un proceso normal puede durar 1 mes o 2 meses. Menos que eso, yo te diría que estás tomando un riesgo en términos de cantidad de gente que entrevistas, referencias, evaluaciones psicotécnicas. Yo digo, 2-3 meses es un tiempo Está bien. promedio. Pero es cierto que en otros países el tiempo es una semana, ¿o no? En algún momento, en sectores de tecnología, como había tanta demanda, te entrevistaban y te contrataban en el día. Lo que tenés que ver después es cómo le fue a esa persona y la rotación que hay. Porque eso es un poquito salvaje. Y también me parece que del otro lado, del lado del empleador, antes con los 3 meses, ahora con los 6 meses de prueba, Sí. es como que veo que hay abogados que asesoran a los empleadores y los empleadores dicen, no, bueno, está terminando el periodo de prueba y la verdad que no me gusta tanto, pero no sé, capaz me lo quedo. Y tipo, los abogados, no, bueno, si no te gusta, aprovecha ese periodo de prueba y despedilo antes porque si no es un dolor de cabeza para adelante. O sea, como que también los empleadores les cuesta, prefieren quedarse con alguien que trabaje mal, hablando mal y pronto, antes que volver a hacer ese proceso de búsqueda tan lento. Lo que pasa es que eso es tiempo y vos tenés también una curva de aprendizaje de enseñarlo, capacitarlo, que después Claro, entonces es nadie cierto. nadie contrata a alguien para echarlo. O sea, ese mito de me sacan mi prueba, puede haber alguno, pero vos si contratás a alguien, querés que funcione bien, invertís, lo capacitás y no querés. Entonces eso tiene un costo que a veces no se valora porque es tú entrevistando, capacitarlo de vuelta y bueno, ese costo es plata y son recursos, ¿no? Claro. Ahora, el periodo de prueba es una de las cuestiones que se va a debatir también, bueno, que ahí, ¿no? por eso digo, ahí me parece de vuelta, hay me parece una luz interesante porque acuérdense que está segmentado, no son 6 meses, son 6 para empresas de más de 100, son de 8, es verdad. de 5 a Pero 99. me tocó a mí Claro, personalmente es fue 6, por Claro. eso. verdad. Y de Claro, 12 es para, cierto. para empresas de menos de 5. Entonces, de vuelta, fíjate cómo ahí Claro, 12 meses. personalizaste por el tipo de tamaño. Y te digo más, a un reclamo el otro día salió
la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, no sé si viste el tuit, no, a ver. que le cuesta encontrar trabajo. Ah, sí, bueno, decía, estoy buscando trabajo. Y habló de la gente de más de 50. Entonces, otra idea que yo digamos, digo que no es ninguna revolución, pero se podría sumar es, si yo contrato gente mayor a determinada edad, que mi costo de contratación sea más bajo. Yo tengo que elegirte a vos. Claro, está bueno. No, a vos está bueno. Bueno, ojo con lo que decís de mi edad, La tengo que elegir a ella u otra persona. No, está bien, está y me sale la mitad, capaz estoy fomentando un grupo que está postergado en la sociedad. Claro, está buenísimo. Che, ¿te podés quedar un ratito más, Matías? Me quedo. Lo sumamos al pase, lo sumamos a Gonza y a Sofi y seguimos hablando de Matías, porque me parece súper interesante toda la experiencia que trae Matías. En esto que es, y les hago la intro a Gonza y a Sofi también. Hola Sofi, hola Gonza, ¿cómo va? Lo que decimos es, todavía tenemos poca información sobre la reforma que se viene, la letra de la reforma que se viene, pero Matías tiene mucha expertise sobre lo que están pidiendo los empleados y lo que están pidiendo los empleadores, ¿no? Entonces esa es la mirada que estamos tratando de poner acá. Hay un punteo que se los comparto, si quieren, que me lo compartió el secretario de Trabajo de la Nación, que está bueno porque en definitiva es lo que ellos les están proponiendo el Consejo de Mayo al resto de las partes. A ver, repasen. Es el que habla del banco de datos, Mira, primero, del banco de datos el primer punto son es el empoderamiento de los convenios por empresa, que es un poco lo que pasa, por ejemplo, en nuestro trabajo en el canal, que, digamos, los periodistas estamos fuera del convenio colectivo, dentro de un convenio hecho con la empresa. Van a plantear que puedan coexistir las dos cosas. Después, algo que está interesante también es el tema del salario dinámico por mérito. Esto ya lo propusieron y aparentemente cayó bien. Bueno, ese es un punto interesante, está bien. Este no nos olvidamos, porque los otros creo que los fuimos tocando, Gonza, pero esto del salario dinámico que está marcando Gonza, Matías, ¿es posible sin... a ver, ¿cómo haces reglas claras para que no haya abuso por parte acá en el punteo dice esto, mira. El salario dinámico por mérito y productividad es uno de los ejes centrales para modernizar las relaciones laborales. Busca incorporar criterios objetivos de rendimiento y resultados en las negociaciones colectivas, acuerdos entre la empresa y los individuales. Y dice, el propósito es mejorar el salario, o sea, que si vos producís mucho, yo te digo la verdad, yo estoy re de acuerdo con esto, me parece que está bien. No, yo también, pero el tema es cuando... El tema es que el objetivo es relativo, porque alguien tiene que fijar cuál es el objetivo. Sí, pero mira, te cuento una cosa. Pero lo hace el empleador, obviamente. Se supone que lo hace con criterio, pero digo... Anteayer Sofi lo trajo de invitado acá, un notón aparte, Carlos Rottenberg, y yo desde mi ingenuidad le digo, che, ¿cuánto cobra un artista? Y me dice, cobra por boletería, un porcentaje, bueno... No está mal tampoco eso. Instalar un poco la cultura de la meritocracia en un ámbito. Y yo lo digo en el ámbito nuestro, de la televisión, donde cualquier salame con un micrófono es periodista. Y está bueno también decir, che, no, pará, bueno, a ver, el que más estudió, el que más se esfuerza, el que más produce, pero el que más gana. ahí ¿cómo lo vas a medir? ¿Lo medís por rating? No, rating no, pero digo, qué sé yo. Es muy difícil. Bueno, pero no hablemos igual del periodismo porque es una porción muy chiquita la nuestra. Pero es un rubro donde esto hackea mucho esta reforma laboral. No, ya lo sé, pero es un... creo que la idea del mérito y que no seamos todos iguales es positiva. Es re positiva. Obviamente hay un lugar donde hay que definir y que eso sea alcanzable, pues yo te pongo una vara que es inalcanzable, es la misma que nada. Igual, de todas formas, para mí lo que... la duda que me genera esto es que estamos hablando de salario y lo que hablábamos recién con ella es decir, si vos no estás en convenio, estás en negro, no tenés ningún salario. Claro, no tenés ningún derecho. Lo que pasa es que todo eso no entra. Hay un gris entre el convenio y el negro, que es el fuera de convenio, con un contrato firmado, digo, que es un poco lo que pasa en el rubro nuestro, que obviamente te pone en un lugar de cosas buenas y en un lugar de cosas malas. De cosas malas también, hay que decirlo, y esto no es que nos esté quejando. Lo que digo es la discusión de la nueva modernización laboral tiene que exceder el tema salarial. O sea, lo tiene que incluir, pero tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá. Si solamente vamos a discutir salario, estamos discutiendo una mega paritaria. Coincido con vos, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Yo lo que leí es lo que dice. Sí, está bien. No, pero yo me senté en ese punto porque es uno de los que no habíamos... El tema de que una ley no funciona para todos, eso lo hablamos ya con Matías. A ver, decinos otro punto más. Mirá. Hablamos también el banco de horas, eso también lo hablamos. Sí, ese es el último de los puntos. Mira, después, por ejemplo, tenés esto. Déjame elegir uno, porque no quiero hacer lío. Por ejemplo, eliminación de rigideces de contratación. Eso también está bueno. Puedo agilizar desde lo digital la contratación de un empleado. También, Bueno, después ponen, facilitar la contratación. Tema vacaciones no tocamos, Matías. Tema vacaciones no tocamos. ¿Es un reclamo o no? No figura acá, Teo. Al menos en lo que se está hablando no está.
Bueno, yo te lo puedo A ver. hacer reclamo Sí, si por querés. favor. El tema es tener más vacaciones. El lado femenino de la Bueno, mesa. pará, no es injusto igual que cuando entras a un trabajo es por 15 días. 15 días. Del año 0 al 15, al Ahí 5, va. 15 días. Del 5 al 10, 3 semanas. Del 10 al Recién 20, para 4 tener 3 semanas tenés que haber trabajado más de 5 años. Bueno, mira, Mucho. ahí tenés un caso, Mucho, Sofi, chicos. del beneficio. Pero ahí tenés un caso positivo del beneficio del fuera de convenio. En el canal donde trabajamos nosotros tres, del 1 al 10 tenés ya 3 semanas de vacaciones. Claro, Bueno, pero eso- claro. por eso- Pero como no es lo normal. lo demás El laburo que vos tenés va- 2 semanas El que está de del otro lunes. lado escuchando ahora que generalmente entra a un trabajo, si tiene la posibilidad de que lo pongan en blanco, si tiene la posibilidad de estar dentro del Sí, régimen. y además depende, porque ustedes están en el canal como periodistas de la tele y, Claro. por ejemplo, los de gráfica tenemos otro convenio de trabajo Claro. que Que tenemos no pocos incluye días de eso. Yo vacaciones. digo una cosa, o sea, para mí, yo festejo y se lo digo públicamente, le guste a quien le guste, festejo que la CGT esté conducida ahora por un tipo racional, formado, licenciado, magíster, profesor universitario, como Jorge Sola. Jorge Sola, el Es- de seguros. Que es un tipazo, aparte, un tipo que habla mucho con este gobierno, aún con sus diferencias, es una ventana de oportunidad muy grande que un tipo de 57 años, abogado, biólogo, magíster, profesor, con una cabeza abierta así, es el momento para discutir estas cosas. Claro, está bueno. No tenés está un cabeza bueno. de tuerca al Pará, otro lado. déjame preguntarle esto a Sí. Matías antes de ya nos tenemos que ir yendo y ahora vamos a hablar de Futura. Pero, Matías, ¿hay mucha queja con respecto a vacaciones o no? ¿O es una queja acá, es una queja de este grupo? Somos un grupo quejoso, ¿no? Sí, bueno, puede ser. Yo lo que me parece es que de vuelta, para un grupo determinado, o sea, Sí. la vacación de antes no es la vacación de ahora, cuando vos Sí. tenías un esquema de trabajo mucho más rígido, ibas a la oficina, ahora está todo mucho más diluido. O sea, de hecho, vos decís, ¿quién se va de vacaciones se desconecta totalmente y no? Entonces, Sí, es más difícil, es si verdad. vos te pones de los dos lados, me parece que estás como en un modelo mucho más laxo, donde interactúas mucho más lo Sí. personal y lo profesional, Claro. que antes cuando te ibas. Nadie se va ahora 45 días de vacaciones y no toca Y nada de desconecta trabajo. Pero mira esto, por ejemplo, un dato. Entonces digo, la vacación, eso está como flotando ahí. Y, Sí. no Mira, sé. un dato. Sí. Digo, para poner buena onda y creer que esto va a pasar porque esto lo necesita la Argentina, Mm. el nuevo titular de la CGT puso en su sindicato el teletrabajo. Mira, bueno. Es Ah, bueno. revolucionario con un sindicalista. Completamente, y está buenísimo. Con lo que, y claro. Está buenísimo. Sí, Y, es y está cierto. diseñando un proyecto Es de actual, inteligencia es lo que artificial se- para promover contratación y mejores condiciones de trabajo con inteligencia Claro. artificial. Bueno, es el Está debate bueno. que se viene. Estamos haciendo como una previa aquí con Matías. Te vamos a volver a invitar, Matías. Bueno, un Gracias, placer. gracias Gracias. por visitarnos. Gracias a ustedes y siempre más vacaciones. Eso Siempre, vacaciones para Igual, todos. Trabajar acá es una vacación. Como ¿no? office, vacaciones. Eso es verdad, eso es verdad. Ah. Está muy Trabajar bien, de lo está que muy nos bien. gusta. Estuviste muy bien, eso es Bendecidos, cierto. García privilegiados, Márquez. absolutos. Tal cual. Gracias, Matías. Matías Guidini aquí con nosotros, especialista en recursos humanos. Bueno, che, antes de despedirnos, Sí. una cosa, un recordatorio vamos a hacerle a todos. Upa.